Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Abrimos las puertas de la Muga, hoy especialmente en Estella. Hoy recibimos al primer edil de esta ciudad navarra. Koldo Leoz estará con nosotros, es protagonista junto con el resto de portavoces del consistorio estellés que esta mañana se han reunido con el vicepresidente del Gobierno, titular de Interior, Javier Remírez. Se ha hablado de responsabilidad ante la no fiesta en Estella. Fiestas que en principio, si no hubiera pandemia, comenzarían este viernes 31 de julio. Hoy hablamos con el alcalde y veremos cómo se siente la ciudad ante la imposibilidad de disfrutar del ocio, el tiempo libre y, por supuesto, el tiempo de festejos. Además, esta tarde en la Muga hablaremos de la obesidad y cómo hay un vínculo importante y más que reseñable entre la obesidad y los efectos de la COVID-19. Estaremos en la Clínica Universidad de Navarra para profundizar en este asunto. Es cierto que la pandemia también está afectando a la configuración de nuestras ciudades, de los modelos urbanos y urbanísticos y también a la creación de nuevas viviendas y espacios. Enseguida charlaremos con una experta en arquitectura sostenible con muchos premios en su trayectoria y que apuesta obviamente por este nuevo modelo de arquitectura. Y también queremos saber cómo están los enfermos de esclerosis múltiple. Quienes padecen esta enfermedad necesitan de la ayuda de voluntarios y el equipo de reportajes de la Muga ha estado con ellos para conocer exactamente qué es lo que piden para este tiempo de verano. Son algunos de los asuntos que vamos a tratar hoy en la Muga. Les invitamos a acompañarnos, estaremos con ustedes hora y media. Son estos algunos de los argumentos que les traemos al programa, pero en primer lugar damos la bienvenida a nuestra compañera Nerea Larriu, que está trabajando intensamente en la información del día, que nos trae, paro, nos trae pandemia y nos trae algunas restricciones turísticas. Ahora nos lo cuenta, ¿verdad? Nerea Larriu, ¿qué tal estás? Bienvenida, muy buenas tardes. Gracias, Amaya, muy buenas tardes. Arratsaldeon. Comenzamos con una noticia que ha saltado a los medios de comunicación navarros, haciéndose eco de los medios internacionales. El gobierno alemán prohíbe los viajes, recomienda no viajar a Navarra, Aragón y Cataluña por el caso de aumentos positivos de coronavirus y por el miedo por ese posible contagio. De esta manera, el gobierno alemán recomienda no hacer viajes necesarios o turísticos a Navarra, Aragón y Cataluña por, como decíamos, por ese miedo, ¿no?, a que la pandemia siga avanzando. El gobierno alemán se une así a las recomendaciones que ya hicieron Reino Unido y el gobierno francés. Además, más cerca aquí en el país, las personas que viajen de Navarra a Galicia tendrán que comunicarlo al gobierno gallego, así al igual que otros 136 países, incluido Portugal y las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Euskadi y La Rioja. Claro, Nerea, la verdad que puede ser un mazazo importante, ¿no?, para Navarra. Luego se lo vamos a preguntar a Juanchi Patús, responsable de las agencias de viajes aquí en nuestra comunidad, para ver cómo ha sentado en el sector turístico navarro esta noticia, este planteamiento que hace el país gobernado por Merkel, ¿no? Esperemos, pues una respuesta, esperamos seguramente en clave negativa por parte de quienes dirigen los destinos del turismo. Y hoy hablamos también de paro, Nerea, y no con buenos datos, ¿verdad? Eso es, hablando de un mazazo que esta pandemia está dando a la economía del país. Hoy hemos conocido los datos del paro aquí en Navarra. Este último trimestre deja el desempleo en 3.900 personas más. Un segundo trimestre del año que deja en total un aumento del 15% respecto al trimestre anterior. El número de ocupados ha descendido en Navarra en 12.800 personas hasta dejar el total de desempleados en 30.400 personas. Pues ahí tenemos esos datos, ahí lo están viendo, 30.400 personas en situación de desempleo. Y veremos también cómo la pandemia, desde luego, sigue pegando fuerte al sector hostelero, que se siente muy afectado, por ejemplo, por la cancelación de fiestas, como es el caso de las fiestas de Estella. No va a haber. Pero ¿qué nos han dicho hoy las autoridades? Eso es, no hubo fiestas de San Fermines, no hubo fiestas de Santa Ana en Tudela y este viernes no comienzan las fiestas de Estella, y eso que la zona de Tierra Estella es una de las menos afectadas por coronavirus en Navarra, en la comunidad foral. No habrá fiestas de Estella y el ayuntamiento y el gobierno toman posiciones. No habrá fiestas, pero sí habrá un dispositivo policial especial. Las autoridades siguen señalando la importancia de la distancia social y la importancia de la mascarilla para evitar el contagio por esta pandemia.
Pues ahí tenemos a la Corporación de Estella hoy, precisamente reunida con el vicepresidente del Gobierno de nuestra comunidad. Pero en Tudela, ¿qué está pasando? ¿Ayuntamiento y hosteleros se dan la mano? Eso es, el ayuntamiento se pone de parte de los hosteleros y le retira la tasa que pagan los hosteleros por mantener las terrazas fuera de sus recintos. De esta manera, lo que el consistorio pretende es paliar los efectos negativos que ha provocado en este sector la reducción de horario de apertura durante las no fiestas que, como decíamos antes, no se han llevado a cabo. Y aunque las arcas municipales dejarán de ingresar 160.000 euros, consideran que es una medida necesaria para reducir daños en un sector especialmente castigado por esta pandemia. Y en el sector de la salud, hoy nos acordamos de los, pues de las personas, ¿no?, que padecen hepatitis C en nuestra comunidad. ¿Tenemos el dato? Eso es, Amaya, es una enfermedad que afecta a más personas de las que creemos. Hoy se celebra el Día Mundial de la Hepatitis C en Navarra. 1.500 personas han sido tratadas por esta enfermedad, 450 están por tratar, 250 están ya gestionando estos tratamientos, pero el dato curioso es que incluso más de 200 personas no saben que padecen hepatitis C. Hoy, en el Día Mundial de la Hepatitis C, las entidades encargadas en defender los derechos de las personas que sufren hepatitis C hacen un llamamiento a la responsabilidad y marcan la importancia que tiene pues el conocer, ¿no?, que las personas conozcan que sufren esta enfermedad. Bueno, campaña importante, recordatorio importante en relación con esta dolencia, la hepatitis C. Y recordatorio también importantísimo el que ha hecho hoy la consejera de Salud del Gobierno de nuestra comunidad, Santos Indurain, con los últimos datos sobre la pandemia en Navarra. Eso es, muy pendientes de la evolución del coronavirus aquí en Navarra. Los datos siguen avanzando. Hoy la consejera de Salud, Santos Indurain, como decía Amaya, ha comparecido en el Parlamento para explicar las medidas a tomar a largo y corto plazo. Perfecto, Nerea, muchísimas gracias. Enseguida escuchamos a la titular de Salud. Gracias, a seguir trabajando y nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Eso es, de momento nos quedamos contigo, Amaya. Sin duda, gracias, Nerea Larriu, que vuelve a la redacción con otros compañeros buscando todos los perfiles de las noticias de esta jornada. Vamos a ver cómo está la pandemia en Navarra hoy. El brote de Mendillorri empieza a remitir, un brote que el Gobierno de Navarra reconoce como el más difícil de abordar. Con muchas implicaciones sociales, generacionales, mediáticas, que lo han hecho complicado de gestionar. De las 300 pruebas por rastreo directo y las 1.145 pruebas voluntarias que se realizaron en este barrio a los jóvenes de entre 17 y 28 años, tan solo 14 han dado positivo. Una buena noticia que expresa la baja prevalencia del virus. Porque supone tener pocos casos asintomáticos en detectar. En estos momentos, en la comunidad hay más de 3.000 personas en aislamiento para evitar posibles contagios. Desde el 11 de mayo hasta el 25 de julio se han detectado e iniciado la cuarentena 8.376 contactos estrechos. A lo que hay que sumar las 100.000 pruebas PCR que ya se han realizado en Navarra. Estamos realizando desde hace tiempo una PCR cada minuto. Aunque la situación actual no es comparable con los meses de marzo y abril, la consejera de Salud advierte: no nos debemos olvidar ni confiar, porque hay señales preocupantes que nos llegan desde otras autonomías. Criticada por falta de transparencia, Indurain defiende su gestión en la información de la evolución de la pandemia. Buscando un equilibrio, como decía, entre la imprescindible alerta y una alarma excesiva. Desde la última semana de junio hay 38 brotes activos con 504 personas implicadas y un 60% asintomáticas. Esto parece que va a ser la tónica del verano. Insiste en no bajar la guardia ante un virus que presenta un comportamiento desconocido. Ahí tenemos los datos, las apreciaciones de la consejera de Salud, Santos Indurain, y también ahora las apreciaciones y desde luego el sentir de una ciudad como es la ciudad de Lega a través de su alcalde Koldo Leoz. Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Supongo que en Estella Lizarra con pena, ¿verdad? Porque este viernes ya estaríais de fiesta, totalmente involucrados en las fiestas, pero este año tampoco en Estella va a haber. Supongo como en toda Navarra, ¿no? Con esa pena de no poder disfrutarlas como nos hubiera gustado. Yo especialmente con dos niños pequeños, con uno, el más enano, que ahora iba a descubrir, yo creo, sus primeras fiestas, pues no va a poder ser, ¿no? Pero bueno,
es algo que nos está tocando vivir en toda Navarra y que ha venido así y que hay que afrontarlo como tal, ¿no? Como una situación excepcional en la que la salud es lo primero antes de la fiesta. Exacto, bueno, yo creo que estamos todos concienciadas acerca de esta situación, a pesar de que nos gusta compartir también, bueno, pues la melancolía de las fiestas con lo que suponen, ¿no? También de, bueno, pues de cambio de aires para toda una ciudad. No hay fiestas, esto ha sido motivo de reunión hoy con los portavoces municipales, con el vicepresidente del Gobierno, Javier Remírez, y el mensaje conjunto ha sido pues el apelar a la responsabilidad entre todos, ¿no? Sí, además de manera unitaria, Maya. Pues en Estella Lizarra estamos procurando que los mensajes que se lancen a la ciudadanía sean unitarios, con todas las sensibilidades políticas representadas. Hoy en la reunión que teníamos con el vicepresidente, pues pedí expresamente que pudieran estar todos los representantes para precisamente eso, ¿no? Mostrar esa unidad en el mensaje que también hemos lanzado junto al Gobierno de Navarra, que hay que seguir siendo responsables, que en Estella Lizarra, en la zona básica de salud de Estella Lizarra, se ha actuado muy bien, los índices de contagios han sido muy bajos, eso indica que la ciudadanía se ha comportado de manera ejemplar, que lo sigue haciendo y que de cara a estas fiestas pues hay que seguir haciéndolo, que no podemos bajar los brazos, pensar que a pesar de que estamos haciendo muchas más cosas, pues esto ha pasado, que no es así, que estamos viendo que los datos siguen siendo en muchos casos preocupantes y que hay que seguir apelando a esa responsabilidad de la ciudadanía. Eso es de todos los sectores de la población, pero también y especialmente quizá se mira a los jóvenes, ¿no? En este caso en Estella estáis satisfechos con el comportamiento de la juventud, pero atención porque es cierto que bueno, en el momento ese del compás no festivo pueden aflorar conductas bueno, pues que luego traen consecuencias. ¿Qué decimos a los jóvenes, alcalde? Bueno, satisfechos, dices, satisfechos no, muy satisfechos. Yo creo que la juventud en Estella Lizarra ha demostrado en varias ocasiones una madurez y una responsabilidad fuera de toda duda. Hemos tenido el 25 de mayo las fiestas de la juventud, las fiestas del Puy, y se han comportado de manera exquisita, no ha habido incidencias. Se abrieron los centros de reunión, los chavisques, no ha habido apenas incidencias. Quiero decir con esto que la juventud está demostrando, pues eso, pues estar a la altura, que tenemos que confiar en ella y que podemos confiar en ella. Y de hecho, de cara a estas fiestas, pues lógicamente se tiene especial precaución con este sector, pero no queremos lanzar el mensaje de que no confiamos en la juventud. Sí que lo hacemos, lo ha demostrado ser responsable y creemos que ahora en fiestas también lo va a ser. Claro, ¿cómo está la hostelería, el comercio? Hoy dábamos también los datos del paro en Navarra, desde luego no son halagüeños y veremos a ver el futuro, ¿no? Estella es una ciudad muy vinculada al comercio, a la hostelería, al ocio. ¿En qué situación están ahora mismo las personas que se dedican a ello? Pues son momentos conoces, muy duros, alcalde, sí, son momentos muy duros. Yo hasta hace bien poco pues, he estado regentando un negocio, ¿no? y conozco la realidad del comercio en Estella, de la hostelería. Es un sector muy importante para la ciudad y lógicamente lo está pasando mal. Yo sí que compruebo que dentro de esa situación muy difícil estoy comprobando que la ciudadanía sí que tiene la concienciación, por lo menos por ahora, de que hay que apostar por lo local, en lo local, hay que consumir en lo local. La gente está comprando en Estella y por lo menos a mí también me trasladan muchos comerciantes que está siendo así, ¿no? Que están viendo que la gente está respondiendo, pero lógicamente eso no acaba de ser suficiente, ¿no? Estamos en una situación que hay que recuperar todavía mucha venta para poder hacer frente a los gastos fijos que lógicamente tienen en todos los comercios y que también bien conozco, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos ahora mismo desde el Ayuntamiento intentando lanzar campañas de ayuda, de apoyo, ayudas económicas al sector y bueno, a ver si entre todos y todas podemos revitalizar un sector que es importantísimo, como bien dices, para la ciudad. Claro, comentábamos la suerte también y el buen hacer de la ciudad para no contagiarse, para que de alguna manera la pandemia no haya sido tan extra, ¿no? En Estella, en la mente de todos, y además es que de todo el país, está la residencia San Jerónimo de Estella, cómo se confinaron todos los trabajadores con sus amigos ya, ¿no? Podríamos decir, las personas, ¿no? que viven ahí, que fue ejemplo de solidaridad y ejemplo de compasión en el mejor sentido de la palabra para tantas otras residencias y otros lugares. Eso desde luego entiendo que es motivo de orgullo, ¿no? En Estella.
Sí, ha sido un ejemplo que ha sido muy mediático y que, como bien dices, a nivel incluso europeo ha sido puesto en valor, ¿no? Y desde aquí, pues, por supuesto que quiero agradecerles el gesto y por supuesto, su profesionalidad, ¿no? Pero tampoco me quiero olvidar de las otras residencias de Estella, ¿no? Tanto la otra privada, que es La Luz, y también especialmente la pública, que es Santo Domingo, así como el centro Oncineda y el centro Ordoiz, dos centros que están con personas con necesidades especiales y que tampoco han contraído contagios de coronavirus, ¿no? Que eso también dice mucho de la profesionalidad que se tiene en un sector tan importante como el de la atención a las personas mayores y a las personas con necesidades especiales. Yo, desde luego, que como alcalde de Estella Lizarra, es para mí un orgullo el poder decir que todos estos centros han trabajado de manera espectacular y que no ha habido contagios. Claro, bueno, pues la verdad que ojalá se mantenga así la situación, más o menos con cierto equilibrio, ¿no? Y no nos complique más la existencia. ¿Qué proyectos de futuro? ¿Se puede hacer futuro ahora mismo, teniendo en cuenta, ¿no?, todo tan incierto en lo que nos encontramos en un escenario así? Desde Estella, ¿cómo os gustaría de alguna manera cambiar la ciudad, mejorarla o, bueno, al menos incentivar, ¿no?, la economía o las relaciones sociales? ¿En qué estáis ahora mismo? Bueno, algo que nos ha dejado clara esta pandemia es la necesidad de mayores espacios, mayor libertad y amplitud para el peatón y para otros modos de transporte como la bicicleta o el transporte público, ¿no? Se ha visto claramente y las medidas iban encaminadas a ese distanciamiento social, han hecho ver que las aceras de las ciudades pues no eran lo suficientemente anchas como deberían ser, ¿no? En ese sentido, acabamos de aprobar también un remanente de 1.700.000 euros, insisto, de nuevo con la unanimidad de todos los representantes políticos del ayuntamiento, en el cual se han incluido medidas como la peatonalización de la calle San Andrés, que es, digamos, la arteria principal ahora mismo que une las dos plazas más principales y la vía directa de tránsito y de compras de Estella Lizarra. Se ha aprobado también 200.000 euros para la publificación del aparcamiento subterráneo, infrautilizado durante años y que tiene que ser un eje importante de toda la movilidad. Queremos seguir ampliando carriles bici y queremos seguir dotando a la ciudad de mayores espacios para el peatón, para la bici y sobre todo para la tranquilidad de quien quiere ir a comprar y hacer sus gestiones administrativas a una ciudad cómodamente. Una mayor amplitud, ¿no? Sin duda el espacio abierto ahora cobra mucha más fuerza e importancia en todas las ciudades. Todo va a cambiar también a partir de ahora y gracias a la pandemia. ¿Turistas pasan por Estella Lizarra? Se ven, lógicamente pues estamos en unos niveles más bajos, pero por ejemplo el camping Lizarra está lleno, la hostelería está trabajando, los apartamentos turísticos tienen un nivel muy alto de ocupación y se ven turistas, algún que otro peregrino también. Bueno, poco a poco se va viendo más ambiente, ¿no?, del que habitualmente solemos ver en Estella durante esta época, ¿no? Lógicamente no vamos a llegar a esos niveles de turismo y de consumo en estas fechas, pero bueno, dentro de la mala situación general, creo que Estella Lizarra, porque tiene atractivos suficientes como para ello, está, digamos, manteniendo el tipo en este sector que junto al comercio y la hostelería, ¿no?, estoy hablando del turismo, pues tan importantes también para nuestra ciudad, ¿no? Bueno, pues ahí teníamos imágenes del patrimonio cultural, histórico y desde luego de todas las posibilidades que brinda una ciudad como Estella, y no solo la ciudad, sino los pueblos de alrededor, con bueno, pues muchas iniciativas interesantes, incluso también para los bañistas, ¿no?, en el pantano más cercano a vuestra ciudad, que también ha traído, bueno, pues de alguna manera algún problema, quizá por la afluencia excesiva, así que bueno, pues atención también a esa situación. Koldo Leoz, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un día intenso de reuniones y de trabajo, así que a ver si la tarde es un poco más tranquila, ¿no? Bueno, espero, porque mañana también nuevamente reunión con alcaldes y alcaldesas de Tierra Estella con la presidenta del Gobierno y bueno, están siendo unos días intensos como todos los que hemos vivido anteriormente. Espero que por lo menos esta tarde pueda relajarme un poco también y desconectar. Claro que sí. ¿Con alguna petición expresa, por cierto, para la presidenta del Gobierno? Bueno, una muy específica que tenemos todos los ayuntamientos que dependemos del Centro de Salud de Estella Lizarra,
que es una posible ampliación del mismo. Está, la verdad, que el centro de salud de Estella está en pleno centro, tiene una ubicación perfecta, pero con todo el tema de la pandemia, pues el tener que cambiar los espacios y generar dos espacios diferenciados, uno para temas del COVID y otros para, digamos, las cosas más comunes, pues ha evidenciado que falta espacio, ¿no? Y tenemos justo aledaño al centro de salud la oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que podría hablarse con el propio instituto para ver si se podría acceder al centro de salud y que el instituto se traslade a los juzgados de Estella junto al SEPE y así centralizar también, digamos, todos los servicios estatales en esa zona. Yo creo que es viable y mañana se lo haremos llegar a la presidenta. A ver si hay respuesta positiva, ¿no? O compromiso al menos. Gracias, Koldo. Hasta pronto. Un placer. Muchas gracias, un placer. Bueno, hasta aquí nuestra primera parte, todo lo inmediato, la actualidad informativa que hoy nos ha llevado a diferentes localizaciones en Navarra, pero con una mirada muy especial a Estella. Macroimagen, centro homologado con más de 15 años de experiencia en la formación. Cursos gratuitos para la mejora de la cualificación profesional. Dirigidos a trabajadores en activo y desempleados, nuestra formación puede ser presencial u online. Además, en Macroimagen disponemos de orientación profesional y bolsa de empleo. Infórmate en nuestra web www.macroimagen.es. Hoy les presentamos a Jesús Cintora, periodista, escritor, lo conocen bien sobre todo a través de la televisión, y Jesús Cintora nos presenta La Conjura y nos cuenta los entresijos de un gobierno que se fraguó, desde luego con problemas, con rivalidades, incluso con traiciones, igual también con amenazas. El gobierno Sánchez Podemos. Jesús Cintora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Compañero, ¿tan difícil fue generar este gobierno en el que nos encontramos? ¿Qué fue lo más complicado? Bueno, hablamos a fin de cuentas de un libro que es el relato, es la reconstrucción, es una especie de thriller político, es decir, no es una exposición en la que yo me haya puesto a pensar y a poner ahí lo que son mis reflexiones, sino que ha hecho una reconstrucción a partir de hablar con gente que te cuenta lo que no se supo. El libro tiene la gracia esta, es decir, al final plasma aquello que no nos contaron y que no quieren contar, y que incluso aquellos que me lo han contado a mí lo han hecho a cambio de no grabarlo, solamente tomar notas y después hacer una reconstrucción que es un relato a modo de película prácticamente, o de serie, ¿no? Son hechos reales. Hasta de amenazas. Amenazas muy serias, ¿no? Sí. Partiendo de lo que decías, no es solamente un gobierno de PSOE y Unidas Podemos, al final y estamos hablando con Navarra, desde aquí, desde Madrid, es un concepto plural, ¿no?, de la administración y del gobierno del Estado, porque al final es un gobierno que fue posible porque también lo permitieron de alguna forma, pues desde Bildu al PNV, o Esquerra Republicana de Cataluña, o Compromís, o el BNG, o existe, ¿no? Y efectivamente sí, se llega con mucha intriga, y el libro tiene algo que te atrapa en cada capítulo, porque al final hay amenazas de muerte, hay llamadas anónimas para intentar cambiar decisiones de voto, hay reuniones de última hora en un restaurante llamado Tentación, hay gente que se siente muy amenazada, familiares de políticos a los que también les llegan esas amenazas. Y todo porque fueron cambiando. Algunos que iban a apoyar ese gobierno de coalición y ese gobierno plural, con un concepto diferente de ver la política, fueron cambiando porque hubo presiones muy importantes. En cierta forma también se siguen produciendo, ¿no? Y es también interesante ver cómo influye la irrupción de Vox, o lo que le pasa al Partido Popular con Pablo Casado, o a Ciudadanos con Albert Rivera, ¿no? Muchas tensiones, como las tensiones que estamos viviendo en el día a día político, y también en todo lo que tiene que ver con pues la tensión entre la jefatura del Estado, por ejemplo, y la presidencia del Gobierno actualmente. ¿Cómo ves todo lo que concierne al rey emérito, toda esa situación rocambolesca en la que nos encontramos? ¿Qué desenlace prevés de toda esta historia?
Bueno, el libro La Conjura, en cierta forma, es una parte de lo que podría ser una trilogía, que es La Hora de la Verdad, Conspiraciones y ahora este, ¿no? Y se va mostrando lo que yo creo que es una realidad. Al final estamos afrontando un cambio, en cierta forma, aunque hay quienes intentan que nada cambie, pero sí que es verdad que la sociedad está viendo de forma más nítida asuntos que han ocurrido, ¿no? No porque probablemente no nos hayan mostrado en España, en este caso es la Fiscalía Suiza la que más está tirando del hilo, pero en otro tiempo no se contó y en Conspiraciones se cuenta y en La Conjura se va viendo cómo también hay una transición en la política de un tiempo en el cual, por ejemplo, del rey Juan Carlos se decía que era la institución más ejemplar, ¿no?, del Estado, pero ahora vemos que hay una serie de acusaciones muy graves que pasan por el uso de cuentas opacas, testaferros, paraísos fiscales para ocultar presuntamente un dinero que viene de los países del Golfo y que al final acaba vía presuntos testaferros en lugares como las Bahamas, ¿no? Esto es muy grave y es que ya no solo se intenta evitar una investigación en España por el tema de la inviolabilidad de la que goza Juan Carlos I, sino que es que en otros países como en Suiza se está investigando porque también afecta a lo que ha ocurrido ahí, ¿no? Sí. Y yo creo que la gente sí que va viendo determinados aspectos que no nos contaron y aún hay muchos que no se cuentan, ¿no? Pero Que todavía no ¿crees, nos han contado. Jesús, crees que realmente el rey emérito don Juan Carlos llegará a contar a los españoles y españolas qué ha pasado con el movimiento de dinero en su entorno? ¿Lo va a contar? Él no creo, ¿no? De hecho, hay un momento memorable en el que dijo lo siento, no volverá a ocurrir, que fue después del accidente aquel de la cacería de elefantes de Botswana, y a la semana siguiente estaba moviendo dinero, como se está atestiguando en la investigación, ¿no? Es decir, al final el libro La Conjura también muestra que hay una serie de partidos que intentan, veremos si lo consiguen, intentan y veremos si lo logran porque se lo eviten o porque se lo impidan o también por errores propios, pero intentan, digamos, hacer un cambio en la política o en las formas políticas que ha vivido este país, ¿no? Y una de ellas es precisamente el intentar ocultar lo que han hecho determinados estamentos o poderes del Estado, como ocultar presuntas corruptelas de gente muy importante, ¿no? Yo creo que evidentemente el emérito tiene muy complicado contar todo aquello que ha ocurrido, ¿verdad? Podría hacerlo esta tarde mismo, más allá de que la vía judicial le proteja con la inviolabilidad y de que se alargue porque los tiempos judiciales se van retrasando, podría salir él con luz y taquígrafos y papeles y explicar lo que ha ocurrido, ¿no? Pero no, y encima de esto, lógicamente, se solapa con una situación dramática, que es gravísima, que es la crisis del coronavirus, que es sanitaria, que es económica y que es un auténtico tsunami que estamos sufriendo, con lo cual todo se complica bastante. Ayer tuvimos aquí precisamente a los Reyes de España visitando Aspace, visitando también la empresa de innovación Das Nano Veridas. ¿Qué lectura haces de este recorrido por las diferentes ciudades, pueblos de España por parte de don Felipe y doña Leticia? ¿Cuál es tu mirada? ¿Es una mirada crítica, Jesús, o no? Bueno, a ver, la institución como tal, la jefatura del Estado ahora mismo está representada por la monarquía. Dicho esto, evidentemente hay formaciones políticas que consideran que debiéramos tener una república. Ahora mismo lo que tenemos legalmente es esto, es la monarquía, y lo mínimo que se debería exigir sería eso que ellos mismos han dicho, pero que no se cumple, que es la igualdad de todos ante la ley, o que la justicia sea igual para todos. En el momento en el cual hay una inviolabilidad, pues ya no lo es, ¿verdad? Pero bueno, en el libro La Conjura se muestra perfectamente también cómo hay una serie de partidos que intentan que algo cambie y otros que incluso se agarran o intentan ir de la mano de la monarquía como si fuera algo que les hiciera valedores del orden o del bien común, ¿no? Ocurre, por ejemplo, en la sesión de investidura cuando a Vox, a la extrema derecha, algún partido le llega a decir, ¿no? Que se cuide la monarquía o la jefatura del Estado si aquellos que les representan son ustedes, ¿no? Porque precisamente igual no eran los mejores defensores que pudieran tener. Si al mismo tiempo estamos hablando de partidos pues que dicen que la violencia de género no existe, o que los homosexuales tienen que celebrar sus fiestas fuera del centro de Madrid, o que las 13 Rosas violaban, este tipo de barbaridades, ¿no? Hay una serie de partidos que yo sí creo que intentan que algo cambie,
otros que no, que lo que están diciendo directamente es que esto es una cacería contra Juan Carlos I, y pudiera caber incluso un término medio de aquellos que incluso puedan decir, pues mira, yo creo en la monarquía, pero que se aclare esto y que se investigue y que se llegue hasta el fondo sobre aquellos que lo han hecho mal. Seguiremos desde luego escarbando la información al respecto y seguro que habrá novedades también en torno a este tema que nos tiene muy pendientes a los españoles y españolas. Quien nos ha tenido pendientes todas las tardes durante estos meses ha sido el doctor Fernando Simón. Ahora el turismo, o parte del turismo, parece que carga contra él por haber viajado en vacaciones a Portugal en vez de disfrutar de España, ¿no? Incluso se pide hasta su dimisión en algunos sectores. Una figura que merece un libro. Bueno, en La Conjura lo que sí se ve es precisamente que hay un cambio que supone la llegada al gobierno de un partido como Unidas Podemos junto con el Partido Socialista de Pedro Sánchez, que es visto como una amenaza si además cuenta con algún tipo de apoyo directo o indirecto de partidos tan variopintos, como he dicho, como el PNV o Bildu o Esquerra o el BNG o Compromís o Nueva Canarias. Es decir, hay un cambio ahí, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que al mismo tiempo que hay un programa progresista, ambicioso, se encuentran casi nada más llegar con esta crisis del coronavirus. Por el papel que hablas de Fernando Simón, yo sí creo que nos viene nos pone en bandeja hacer una reflexión que yo haría, ¿no? Y es hasta qué punto estamos en esta política e incluso en este periodismo de trincheras en el cual es tan difícil encontrar un término medio. Aquí tenemos, por un lado, a aquellos que creen que Fernando Simón lo ha hecho todo fantástico, incluso los que se ponen su foto en una camiseta o dicen que es lo mejor que nos ha podido pasar, ¿verdad? Y al mismo tiempo hay otros que dicen que debería estar en la cárcel, ¿no? Estos son los extremos que puede haber. Yo sí creo que hay un término medio, es decir, Fernando Simón no deja de ser alguien que dijo que tendríamos como mucho 2 o 3 casos. Eso está ahí. Otra cosa será que luego, evidentemente, llegó algo que en muchos países nos esperaron, que fue mucho más fuerte, ¿no? Y que está gestionando una situación que es muy complicada, ¿no? Pero quizás un término medio, ¿verdad? Ni elevarlo a los altares ni que meterlo en la cárcel. Yo creo que esto nos debe hacer reflexionar a todos, incluso como sociedad. Estamos afrontando una situación que es auténticamente dura, dramática, es un desafío, es inédito, y yo creo que en este país todos debiéramos estar un poco al pie del cañón de todo esto, unidos, y hablo de gobierno, oposición, patronal, sindicatos, autónomos, todos, con una situación muy complicada que es un desafío. Es decir, ahora mismo tenemos una crisis sanitaria y económica con una incertidumbre tremenda porque no sabemos cuándo acaba, ¿no? Ojalá haya una vacuna pronto. Pero es muy complicado afrontarlo desde la discrepancia o desde la trifulca que se queda tan pequeñita ante algo tan grave. Así es, la trifulca política que seguramente, bueno, pues, o como ya sabemos, ¿verdad?, se queda fundamentalmente en el Congreso, en las sedes de los partidos, mientras en la sociedad tratamos de darnos la mano con protección y a distancia por la imperiosa necesidad, ¿no?, de unirnos todos frente a este virus. Nos quedamos hoy con la conjura de Jesús Cintora. Así se fraguó el primer gobierno de coalición de la democracia, intrahistoria, conversaciones, traiciones y mucho más. Compañero Jesús, muchísimas gracias. Tú conoces bien esta tierra, que también es la tuya. Sí, deseamos, un saludo de alguien de Ágreda, que siempre digo como unos 30 kilómetros de Cintrónigo, que se ha recorrido ampliamente la ribera por estas fechas de verano, en tantas fiestas, y que ahora está aquí en Madrid, que hace mucho que no va por allí, por la tierra, pero que la lleva siempre en el corazón, y ojalá esto pase cuanto antes. Claro, cuidaros mucho. Gracias, Jesús, te esperamos. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, pues hasta aquí Jesús Cintora, que nos presenta La Conjura. La verdad que para devorar este libro sobre este tiempo histórico en España. Macroimagen, centro homologado con más de 15 años de experiencia en la formación. Cursos gratuitos para la mejora de la cualificación profesional. Dirigidos a trabajadores en activo y desempleados, nuestra formación puede ser presencial u online. Además, en Macroimagen disponemos de orientación profesional y bolsa de empleo. Infórmate en nuestra web www.macroimagen.es.
La relación obesidad y COVID. Vamos a hablarles de la pandemia y de cómo muchas personas, un 44% de españoles y españolas, aseguran en diferentes estudios que han engordado varios kilos en el tiempo de confinamiento. Les damos más detalles y también les hablamos de la peligrosidad que entraña el aumento de peso. Trujal Mendía de Arróniz desde 1992. Aceite procedente íntegramente de olivos de Navarra, el Trujal más representativo de la comunidad foral. La tradición en aceite de oliva virgen en Navarra tiene un nombre: Trujal Mendía, el auténtico sabor de nuestra tierra. Según un estudio realizado por la Sociedad de Obesidad, un 44% de los españoles han aumentado de peso durante el confinamiento. Sí, hay mucha gente que dice que ha cogido mucho peso. Yo, desde luego, no he tenido ese problema, pero sí. La mayoría de ellos, un 73%, sitúan el rango de elevación del peso entre 1 y 3 kilogramos. Las camisas han quedado pequeñas, pero no. Pero bueno, un poquito se ha notado, pero no gran cosa. En Navarra Televisión hemos salido a la calle para preguntar a los navarros y navarras cuáles han sido sus hábitos de vida durante el confinamiento. Nos hemos cuidado bastante bien y hemos tratado de que sea equilibrada, de no... Hombre, es verdad que igual hay un exceso más y sobre todo porque no te mueves tanto, pero bueno, en mi caso personal creo que ha estado bastante controlada. He intentado comer lo más sano que he podido y sin más. Normal, he llevado una vida bastante normal, como todos los días antes del confinamiento. La verdad es que la alimentación he tenido la misma, muy variada, legumbres, frutos, o sea, de todo, o sea, no, la verdad, muy bien. No, sí, como siempre, un poco como siempre. Yo he intentado que no cambiara gran cosa todo esto en mi vida. Y así es el nuevo estilo de vida de la ciudadanía navarra tras más de un mes de nueva normalidad. Yo hago en mi casa. Pues hago un poco con el TRX, un poco de nominadas y unas mancuernas que tengo. Me gusta hacer bici. No, además con este calor menos todavía. Andar mucho. Y nada más, no hago más deporte. Me gusta mucho el yoga, hago mucho yoga. No, solamente venimos en verano a la piscina. El estudio también ha confirmado que la obesidad se comporta como un factor de riesgo para padecer formas graves de la COVID-19. El 80% de los pacientes que precisaron intubación y ventilación mecánica en la UBI tenían obesidad. Trujal Mendía de Arróniz desde 1992. Aceite procedente íntegramente de olivos de Navarra, el Trujal más representativo de la comunidad foral. La tradición en aceite de oliva virgen en Navarra tiene un nombre: Trujal Mendía, el auténtico sabor de nuestra tierra. Atención a ese aumento de peso, aumento de grasa, obesidad. El doctor Javier Salvador es el jefe de endocrinología de la Clínica Universidad de Navarra y nos acompaña online. Doctor Salvador, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. ¿Ustedes? ¿Todo bien? Perfecto. Todo el mundo cuidándose. Estupendo. Doctor, ¿es verdad que ha aumentado el peso de los españoles en gran o en cierta medida en el tiempo de confinamiento? A veces nos lo tomamos como una cuestión de menor importancia. Ya lo perderemos, ya pasará el tiempo, ya haremos un poquito de deporte, pero vamos a hablar en serio y vamos a dar algunas pautas y sobre todo algunas ideas claras de por qué la obesidad y la pandemia y la COVID-19 no se deben dar la mano. Absolutamente cierto, es decir, el comportamiento es un cierto modo heterogéneo en lo que respecta a la evolución del peso durante el confinamiento, específicamente durante el confinamiento. Ahora ya no estamos tan confinados como lo estuvimos en las fases iniciales, pero sí hay los datos de la encuesta de la SEDO, que creo que se han sido comentados hace un mes ahí en el programa, revelan que el 44% de la población española pues, ha aumentado peso de forma bastante significativa. Hasta un poco más del 70% gana hasta 3 kilos de peso y un 25-26% gana más peso. Y esto quiere decir que cuando se gana peso, aumenta la grasa corporal, y la grasa corporal pues, genera una situación clínica complicada que se asocia en algunos aspectos con la pandemia del COVID-19 en favorecer una respuesta clínica pues inadecuada, es decir,
en términos claros, empeorar la evolución de la infección por COVID-19. Por lo tanto, se ha visto, se ha comprobado efectivamente que las personas que tienen una evolución clínica más complicada, las que acaban en la UCI, las que requieren, por ejemplo, ventilación mecánica, pues hay mucha más frecuencia de obesidad que en las personas que tienen una evolución más favorable. Atención, por tanto, ¿no? a las complicaciones que puede generar precisamente la obesidad. Por tanto, a todos los sectores de población, ¿qué les recomendamos? Ser prudentes con la comida, tener una dieta adecuada. ¿Cuáles serían las pautas a seguir? No relajarnos tampoco en este tiempo de verano. Absolutamente, es decir, sobre todo porque el verano, este verano, es un verano que está asociado pues, a unos ciertos grados de repunte, es decir, la pandemia no se ha ido en absoluto y estamos en estos momentos, y en Navarra incluido, en un aumento de la prevalencia de infección también, y por lo tanto hay que recomendar que hay que velar por que el tratamiento de la obesidad, sobre todo las personas que ya tienen exceso de peso, que mantengan el tratamiento o incluso que lo intensifiquen aplicando actividad física cotidiana, si es posible diaria, realizando una alimentación saludable, frutas, verduras, dieta mediterránea. Se ha visto que ese aumento de peso en la fase de confinamiento se asocia con un incremento en la ingesta de alimentos de alta densidad calórica, como dulces, por ejemplo, incluso bebidas alcohólicas, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con esto, y especialmente monitorizar la evolución de las personas, es decir, hay que pesarse con una cierta frecuencia, al menos una vez por semana, para asegurar que la evolución ponderal es correcta, insisto, especialmente en las personas que ya tienen exceso de peso, y en aquellas que no lo tienen, pues hay que hacerlo también, y esto es una costumbre que debe ser adoptada dentro del plan de vida saludable que debemos tener en cuenta absolutamente todas las personas. Así es, doctor, esto es muy importante. Claro, vamos a pensar que no habrá confinamiento, que no será similar como el vivido a lo largo de las fechas pasadas, pero en el caso de que desafortunadamente llegara una segunda etapa de confinamiento, ¿qué propone a las familias, a las personas, para seguir haciendo deporte como muchas lo han hecho, ¿no? A lo largo de este tiempo también de recogimiento en casa? ¿Cuál es la propuesta que puede hacer para que no dejemos de hacer deporte en casa? La propuesta es hacer ejercicio físico cotidiano, es decir, a ser posible diario. Y si el confinamiento nos obliga a permanecer en nuestros domicilios, pues se puede hacer ejercicio físico en casa. Es decir, es que yo no tengo ni pesas para hacer ni nada, pero si uno coge una botella de agua mineral en cada mano y eso lo utiliza a modo de mancuernas, pues es un ejercicio físico. Si uno hace sentadillas, hay muchos programas de actividad física cotidiana siempre adaptados a la condición clínica de cada persona. Y si hay alguna duda, hay que consultar con el médico para que diga, ¿yo qué ejercicio puedo hacer? Claro, la persona que tiene insuficiencia coronaria, que ha tenido un infarto de miocardio, por ejemplo, pues lógicamente hay que ser más cuidadoso en esto. Pero la actividad física cotidiana siempre ayuda, insisto, adaptada. La alimentación, dieta mediterránea, frutas, verduras, no pasarse en el aceite de oliva, que es dieta mediterránea, pero tiene calorías, evitar alimentos de alta densidad energética, grasas animales, dulces, obviamente bebidas alcohólicas. Yo creo que esto es tremendamente importante y muy necesario también aquellas personas que estén en tratamiento farmacológico por la obesidad o por complicaciones de la obesidad como la hipertensión, la diabetes o las alteraciones en los lípidos, en el colesterol, etcétera, no olvidar mantener el tratamiento y, dependiendo de las indicaciones de su médico, incluso intensificarlo para evitar los efectos perjudiciales que un confinamiento más intenso puede acarrear. Perfecto, pues nos adelantamos a esa posible situación que podría llegar y no nos tiene que tocar desprevenidos, porque ya hemos conocido de qué va esto, ¿no? Deporte diario, evitar el picoteo, dieta mediterránea, hidratación, frutas, verduras, todo esto que sabemos. Sí. Pero que hay que llevarlo a cabo todos los días, por salud, ¿no? Por protección también, para evitar esas infecciones, efectivamente. Monitorizar la evolución del peso, yo creo que esto es muy importante. Pesarse. Hay un dato, permítame, es un segundo nada más. Hay un dato muy importante, y es que hay la encuesta de la Sociedad Española de Estudio de la ha mostrado que hay un porcentaje alto de la población, 50% de la población desconoce que el aumento de peso es perjudicial para la infección por COVID-19, especialmente el sector joven, sector de la juventud, personas de entre 18 y 24 años, el desconocimiento es mayor. Es muy importante que todo el mundo sea consciente de que el aumentar de peso empeora nuestra capacidad de respuesta y de defensa frente al virus. Atención, por tanto, esa mirada también a los jóvenes, quizá con mayor desconocimiento en este sentido. Doctor Salvador, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer encontrarnos
encontrarnos de nuevo y gracias por estar ahí siempre. Hasta pronto. El placer siempre es mío. Muchas gracias a los medios de comunicación. Gracias, doctor, jefe de endocrinología de la Clínica Universidad de Navarra. Hoy queremos recordar que es el día de la hepatitis y queremos también darles información clara y concreta acerca de esta dolencia. Vean. Es conocida como la enfermedad silenciosa. Porque entra en tu organismo y no te enteras. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene esta enfermedad. Hay personas que se pegan años y años con la enfermedad y no se enteran. Estamos acostumbrados a ver la hepatitis como algo que tiñe la piel de amarillo y produce... Eso ocurre solamente en una fracción. Y mucha gente, sobre todo la gente que tiene enfermedad avanzada, no recuerda o nunca ha tenido síntomas derivados de la infección inicial. Solo entre el 20 y el 30% de los enfermos presenta síntomas. En Navarra, 1.500 personas se han tratado y quedan por hacerlo 450. 250 ya están identificadas y las otras 200 ni siquiera saben que tienen la enfermedad. Por ello, en el Día Mundial de la Hepatitis C, los expertos piden: O tuvo una operación hace muchos años, o le hicieron una transfusión de sangre hace muchos años, o tuvo problemas con la droga hace muchos años. Por favor, si alguno de ustedes creen que son de algún grupo de esos, háganse la prueba. Detectarla, dicen, es fundamental, pero también seguir otras pautas. Vacunando a la gente de las cosas que se pueden vacunar: hepatitis A, hepatitis E, hepatitis B. Evitando la transmisión de madres a hijos de la hepatitis B. Esto es una cosa muy importante, sobre todo en el tercer mundo, pero también en España. Evitar que las personas que utilizan drogas por vía intravenosa tengan un alto riesgo porque compartan jeringuillas, darle los medios para que no contraigan la enfermedad por esta vía. El coronavirus paralizó la prescripción de tratamientos para curar este virus. En los últimos 4 meses se han tratado 5 pacientes y se cancelaron las consultas que ahora poco a poco se van retomando. La pandemia ha cambiado muchas cosas en nuestra vida, bueno, prácticamente hay cuestiones que han variado de forma radical en nuestra forma de vivir, de acoger el espacio del día a día en nuestras casas, de configurar ciudades, y el papel de la arquitectura y el urbanismo en este caso va a ser crucial también, ¿no?, para hacer entornos más amables. Hoy damos la bienvenida a la arquitecta Sara Velázquez, que es una mujer absolutamente comprometida con la sostenibilidad, ¿no?, y todo lo que es el ahorro energético y una forma de vivir mejor a través de la arquitectura. Sara Velázquez, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Sara, el camino de la sostenibilidad no tiene vuelta atrás y es un deber moral. Sí, la verdad es que, bueno, yo ya llevo 22 años trabajando y hemos trabajado muchísimo. Yo empecé con mi padre y es un estudio, pues que el estudio ya tiene firmadas igual 12.000 viviendas, ¿no? Y yo miro hacia atrás y veo sitios en los que antes había trigales, que ahora están construidos. Y bueno, pues hace muchos años ya que teníamos como ese ansia de todo esto que le hemos quitado a la naturaleza. De alguna manera tiene que haber otra forma de que el hombre siga encontrando sitios en los que vivir, pero que no solo no le quitemos, sino que empecemos a devolverle. Y es un poco eso, que ya te metes y te das cuenta de que efectivamente hay caminos que se puede hacer y que es que no podemos ya moralmente construir de otra manera. Ya hemos visto que se puede técnicamente, económicamente, entonces no podemos volver a lo de antes. Claro. Sara, cómo me gusta esto que dices de que hemos robado la naturaleza, ¿eh? Yo, mira, soy muy deportista, me gusta mucho caminar y a veces voy por el entorno de Pamplona, ¿no?, por la comarca o por Cizur, por los caminos o por Mutilva, ¿no?, donde todavía hay espacios libres, por ejemplo, de vivienda, y es un placer no ver tantas casas, tantos edificios, tanto lugar ocupado, ¿no? Hemos tenido momentos, pues sí, de ocupación, podríamos decir, pero todo esto va a cambiar, va a revertir. ¿Hay otras formas? ¿En esto estáis trabajando, investigando para no ocupar tanto sitio? Bueno, hace ya muchos años que el urbanismo viene diciendo que hay que compactar más la ciudad,
pues para evitar tantísimo transporte, tantísimo tiempo perdido de las personas, que en el fondo no es solo el medio ambiente, es nuestra propia felicidad y nuestra manera de tirar la vida metidos en un coche, ¿no? Entonces, todo eso estaba clarísimo hasta marzo de este año, en el que hemos empezado a ver que vivir en la ciudad también puede ser muy difícil, que es mucho más fácil pasar una pandemia en el campo, al aire libre, pudiendo salir, pudiendo no cruzarte a tantísima gente, como nos vemos obligados en la ciudad. Entonces, pues siempre hay un siguiente paso y va a ser ese paso. Como ya se está hablando de las ciudades 15 de 15 minutos, que quiere decir que puedas hacer tu vida en la ciudad, porque el planeta no puede soportar que sigamos con ese urbanismo expansivo, eso está claro, pero tampoco las personas vamos a poder seguir viviendo en aquellas ciudades tan duras, tan llenas de asfalto. Tenemos que saber que debajo de ese asfalto tenemos que dejar que vuelva a aflorar la tierra que hay debajo. Entonces, los pueblos van a transformarse también de forma notable. Vais a mirar los arquitectos a los pueblos bueno, pues de otro modo. Vemos, ¿no?, que la España vaciada es lo que hemos conocido en los últimos años. Aquí en Navarra hay muchos pueblos con muy pocos habitantes, con casas maravillosas que no se rehabilitan. Sin embargo, cada vez vamos más al pueblo y vemos que allí podemos vivir mejor. ¿Cómo van a cambiar nuestros pueblos? Yo tengo muchísima esperanza de que en esto el COVID sea para bien, porque hay muchísima gente que se ha dado cuenta de que puede teletrabajar, uno, y dos, de que incluso les merece la pena sacrificar una parte del sueldo o una parte de su desarrollo profesional a cambio de ver crecer a sus hijos, de poder hablar con ellos en el día a día y no solo el fin de semana y para reñir o para darles la tablet, ¿no? Entonces, creo que hay un potencial enorme ahora de toda esa España vaciada que la veíamos sin remedio, pues haya gente que sí que encuentre la alternativa de volver a los pueblos. Y veremos las casas con unos ventanales quizá más enormes para aprovechar más la luz, poder mirar más al infinito, ¿no? Veremos precisamente un modelo de construcción muy diferente a partir de ahora. ¿Se impone ese modelo? Bueno, yo creo que en la buena arquitectura estaba muy presente de siempre, ¿no? El ser un buen cobijo para la persona, y las personas, pues en el fondo somos como las plantas, necesitamos la luz para crecer, ¿no? Entonces, eso estaba presente, pero al final, si en el día a día los planes municipales y el precio del suelo y todo está todo tan constreñido, pues es difícil, ¿no? Pero creo que una arquitectura que vaya mirando cada vez más el bienestar y la salud de las personas se va a imponer. Claro, y también en espacios públicos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la salud, hospitales, centros de salud también, por ejemplo, otros lugares como los aeropuertos. Ya no podremos estar todos tan cerca en principio, ¿no? Como hasta ahora. El trasiego de gentes va a ser distinto, ¿no? Se seguirá imponiendo probablemente en los próximos años un distanciamiento, la mascarilla. Todo esto también hace repensar ese tipo de edificios. Sí, quizá como una primera reflexión en algún proyecto muy reciente que hemos desarrollado ahora, pues empiezas a pensar en que todos los espacios se puedan ventilar directamente, que puedas abrir las ventanas, a pesar de que todos, por supuesto, tengan una ventilación mecánica muy potente, pues empiezas a pensar en que haya lugares de encuentro más pequeños, que no todos sean grandes espacios. Pero no lo sé, igual el año que viene está encontrada la vacuna y todos estos buenos propósitos, algunos estoy segura de que se van a quedar porque son aprendizajes muy interiorizados, pero hay otros que quizá pues no tanto. Lo que sí que tengo claro es que, por ejemplo, toda esa invasión de los ecosistemas y todo ese no valorar el medio ambiente, creo que esto va a ayudar a que de nuevo se ponga en valor. Bueno, si al menos esa idea queda bien implantada en la sociedad, en los profesionales, ¿no? que bueno, pues dirigís de alguna manera los destinos arquitectónicos de nuestros entornos, pues si queda al menos eso será importante, ¿no? Una idea en la que profundizar o seguir profundizando con más matices. Sara Velázquez, muchísimas gracias, enhorabuena por los premios, por la presencia tan destacada de vuestro estudio en congresos tan relevantes en nuestro país. Hemos visto algunos de vuestros
maravillosos edificios. Y ahora cuando vayamos a alguno de los barrios de Pamplona, como Soto de Lezcairu, por ejemplo, los miraremos con más detalle, ¿no? Después de saber que están firmados por Sara Velázquez, nuestra invitada. Gracias de verdad por estar aquí y enhorabuena por vuestro trabajo. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias, un fuerte abrazo. Bueno, nos quedamos con estas nuevas ideas en el marco de la pandemia, que es tan complicado, y nos quedamos también con otras, no solo ideas, sino peticiones que hacen desde la Asociación de Esclerosis Múltiple. Y ahora miramos a la salud. Piden voluntarios, necesitan ayuda para este verano tan raro. Vean. La Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra busca voluntarios para sus programas de verano. Quizás la parte más visual es eso, pues acompañar con las sillas, ayudar, pues depende de qué actividad, pues a beber, a comer. Pero detrás de eso hay mucho más, porque las personas que viven en el centro de día, que vengan personas de fuera, es un soplo de aire fresco, es poder salir de esa rutina diaria, son caras nuevas que te aportan alegría, a nivel emocional, a nivel pues, psicológico, físico, es otro mundo que es fundamental para el buen funcionamiento, y para las personas del centro de día al final lo vivimos como una familia. Con un amplio catálogo de actividades estivales, se presentan como una bocanada de aire fresco para pacientes que viven con esta enfermedad. Tenemos un convenio muy amplio en la asociación, que viene desde la parte más física, que puede ser nuestro proyecto de Actívate, fisioterapia, logopedia, Feldenkrais, terapia ocupacional, trabajo social también tenemos, luego tenemos la parte de psicología y neuropsicología. También tenemos el centro de día. El objetivo está claro. Nuestra misión es poder ayudar a mejorar la calidad de vida de todas las personas que forman parte de ella. La labor de los voluntarios es indispensable. Que mínimo poder aportar algo que luego aparte tú mismo te sientes realizado cuando ves cómo se quedan las personas de contentas, de cómo les afecta, ¿sabes? El que tú vengas y les ayudes. Alberto es parte de la asociación y a pesar de tener esclerosis también es voluntario. Pues yo, como al principio también soy afectado, pues empecé a venir y la verdad que es un apoyo muy grande lo que prestan aquí las que están, los trabajadores y los voluntarios. Entonces, dentro de mis posibilidades, que menos de poder venir y ayudar y colaborar. Una labor altruista en la que se recibe más de lo que se da. Es que compartir es vivir dos veces. Por todo lo que puedan dar van a recibir muchísimo más de lo que se puedan imaginar. Esto es una familia muy pequeña en la que todo el mundo es muy bienvenido y que les esperamos con los brazos abiertos. Hacen una función esencial para las personas que vivimos aquí en la asociación y que se animen a probar la experiencia y que estoy segura que les encantará y repetirán. A mí bueno, es que me ayudan mucho y yo entonces dentro de lo que puedo pues intento devolver esa ayuda que a ellos a mí me dan. A partir de los 16 años pueden formar parte del equipo de voluntarios. El único requisito es tener ganas de ayudar. Pues las personas que quieran vienen, se les hace una acogida y depende, pues hay personas que quieren formar parte pues, del programa de verano, del centro de día, pero también tenemos otro tipo de voluntariado, como puede ser el acompañamiento en furgoneta cuando los llevamos o los recogemos de sus casas, o en administración, o para la organización de eventos. O sea, es muy amplio el tipo de voluntariado que tenemos. Pueden llamar por teléfono, pueden ponerse en contacto en el email que es info@mnavarra.com o en la página web, redes sociales, nos pueden escribir por ahí. Entonces vendrían con una de nuestras trabajadoras sociales, que es Ana, les hace una acogida, hablan un poco pues, de la experiencia de la persona, las circunstancias y vemos dónde puede encajar mejor de todo el abanico de posibilidades del voluntariado y entonces bueno, pues ya dependiendo de eso se les adapta pues, un horario, un tipo de actividades, un tipo de función y empiezan a formar parte de la asociación. Nos quedamos con las sensaciones, desde luego, que nos dejan las grandes profesionales y también voluntarias que trabajan con estas personas que sufren esta dolencia. Y seguimos hablándoles de sensaciones, ahora de otra naturaleza y en la naturaleza, porque nos vamos a un lugar idílico como es la Sierra de Guara.
Ahí tenemos los encantos de esta Sierra de Guara, hablamos de los embalses, de las posibilidades que nos brinda, de los montes, de los saltos, del barranquismo, del comercio en el entorno, todo eso con Laura Ventura. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en representación de los comerciantes, ¿verdad?, de esta zona. Vemos esa campaña turística maravillosa. ¿Con qué sensaciones nos quedamos cuando vamos a este paraje maravilloso que nos proponéis hoy? Bueno, pues normalmente las expectativas se ven superadas porque la gente, no todo el mundo tiene referentes del lugar que va a visitar. Y bueno, a simple pie de carretera tampoco se ven todos los elementos un poco que habéis visto en los vídeos de manera sencilla, con la cual cosa el hecho de tener que hacer una pequeña caminata o ir a un mirador, que los tenemos hasta accesibles, pero allí es cuando nos vemos sorprendidos por la belleza del paisaje. Efectivamente, una belleza impresionante. Estamos ahora mismo observando esas maravillosas imágenes, ¿no? Si vamos desde Navarra, Laura, por ejemplo, ¿qué nos propones? Visitamos montes. ¿Qué nos propones? Vamos a ver, un recorrido gastronómico, comercial, montañero, de barranquismo, de saltos, embalses. Haznos una propuesta. Pues a ver, nosotros en verano tenemos cara norte y cara sur, pero ambas al estar en el Prepirineo pues gozan de una temperatura estival y el lugar más agradable pues es o haciendo visitas a bodegas o a agroalimentaria, tenemos queserías, tenemos almazaras, tenemos centros museísticos o pues haciendo excursiones a los entornos de lo que sería el descenso de barrancos o irse a bañar al río. Tenemos pues eso, lugares para huir un poco del calor matinal y luego ya por la noche los que han estado con las actividades deportivas pues lo pueden complementar con lo que sería la gastronomía y restauración que pueden degustar en infinidad de establecimientos. Claro, ¿y cómo nos lo planteamos con esta situación tan rara que tenemos de pandemia, ¿no? Todos los recintos de hostelería, todos los entornos en los que puede confluir más personas, con las medidas de protección adecuadas, sin duda alguna. Vamos a lanzar también ese mensaje de tranquilidad a los visitantes, Laura. A ver, Aragón ha sido motivo de noticias en los últimos días, pero hay que decir que también la información a veces hay que contextualizarla y que esas cifras y esos titulares pues a veces hacen daño. Nosotros Aragón es una población, es una autonomía o en este caso Huesca, una provincia poco poblada. Estamos hablando de un espacio natural protegido, el más grande de Aragón, en el cual tenemos desde pueblos abandonados a pueblos con poquitos habitantes, 4 habitantes. Entonces, este año la afluencia turística es moderada y los establecimientos pues lo que han hecho es adaptar muchos más espacios exteriores que ya de normal se tenían, porque la gente cuando viene a Guara lo que quiere es disfrutar de ese paisaje, de esas puestas de sol y estar un poco en la naturaleza, aunque estén en un restaurante. Así es, ¿no? Bueno, y si nos interesa la cultura, tenemos patrimonio y cultura también interesantísimo. Arte rupestre en el entorno de la Sierra de Guara, ¿verdad? A ver, la Sierra de Guara tiene un parque cultural, fue de los primeros que se hicieron y es patrimonio de la UNESCO porque tiene los 3 estilos de pinturas rupestres, tiene más de 60 abrigos, no todos son visitables, pero sí que podemos llevarnos una imagen y un viaje por la prehistoria a través de sus pinturas, que aquellas personas que pues les gusta más la geología, es un parque que confluye con el Parque Geológico del Sobrarbe, y luego los que tengan interés pues ya por cosas más artísticas o arquitectónicas, pues tenemos el conjunto histórico de la Villa de Alquézar, tenemos las pinturas góticas de San Fructuoso, del gótico lineal, o sea, también tenemos todo lo que sería en torno al patrimonio, pues para complementar la visita. De hecho, podemos tener desde visitantes de un día, si están de paso, al Pirineo o a la playa, pues hacer una parada, o venir a pasar 15 días, incluso tenemos muchos franceses que se alquilan una casa y pasan un mes entero, y no vienen un año, sino que vienen
tienen varios. Eso quiere decir que aún les quedan muchas cosas por descubrir. Claro que sí. Laura Ventura, muchísimas gracias. Hace poco unos amigos estuvieron por allí, precisamente en Alquézar, y bueno, han vuelto con unas fotos maravillosas de descensos que han hecho, barranquismo, caminatas, senderismo, que han comido fenomenal. Así que lo sabemos y muy bien también por aquí en Navarra. Muchísimas gracias y por supuesto que os visitaremos porque la naturaleza es una de nuestras pasiones. Gracias y hasta pronto. Gracias a vosotros. Un abrazo muy, muy fuerte a una de las comunidades vecinas donde tantos navarros y navarras disfrutan también de su naturaleza, del esquí en invierno y de los paseos o del barranquismo ahora, ¿no? En pleno verano. Bueno, muchísimas gracias. Nuestra mirada que nos ha llevado a Huesca y ahora nos vamos al Mediterráneo porque precisamente en Oropesa del Mar se celebraba este pasado fin de semana la gala Miss World Spain, Miss y Mister, y ahí tuvimos entre los finalistas a Javier Achaga, un pamplonés que quedó en muy buena posición, como decimos, entre los finalistas de esta gala de Mr. World Spain. Javier estará mañana con nosotros, con él vamos a compartir estos momentos interesantes que bueno, pues, ha vivido durante toda una semana en el complejo de Marinador en Oropesa del Mar. Y volvemos aquí a Navarra y precisamente para hablarles de la Asociación de Hostelería Navarra que ha puesto en marcha Los Auténticos de Nuestros Bares, una serie de gastrorrutas que empieza este mes de agosto con la Ruta de la Gilda. Con esta ambiciosa iniciativa se pretende impulsar la promoción gastronómica en bares mediante la sencillez de los pinchos de siempre, los que perduran en el tiempo, lejos de las modas y que se mantienen en las barras sin duda porque gustan. Ruta de la Gilda en diferentes bares de Navarra, en distintas localidades, no solo en Pamplona, sino en Ansoain, Lumbier, La Raga, Lecumberri, bueno, y tantos lugares como Sarriguren también, por poner tan solo un ejemplo. La Ruta de la Gilda. Y hablando de turismo, la verdad que hoy no teníamos demasiadas noticias en positivo porque Alemania, podemos decir que veta un poquito, podríamos decirlo así, a Navarra, ¿no? En cuanto hemos conocido esta noticia, hemos llamado a Juanchi Patús, que es el responsable de las agencias de viajes, es hostelero, conoce muy bien el sector. ¿Cómo ha sentado lo dicho por Alemania? Juanchi Patús, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos, Juanchi. Gracias a vosotros. Y por reaccionar tan rápido a esta noticia que no nos gusta contar. ¿Qué dice Alemania sobre Navarra y otras comunidades? Bueno, por desgracia, yo creo que es una cadena, ¿no? Ya empezó Reino Unido, todos nos creíamos que iban a ir, empezó Noruega, mejor dicho, Reino Unido, y ahora Alemania, pues bueno, nos ha metido dentro de esa lista, digamos, negra, que yo diría un poco injustificada, porque bueno, es muy fácil en un rebrote meter a una comunidad o a un país. Yo creo que hace falta un poco de tiempo de maduración, ¿no? Todos sabíamos que los rebrotes iban a venir, se habla de una segunda oleada. Hoy, ahora mismo, estaba oyendo al ministro Illa y ha dicho que no es una segunda oleada, por lo menos lo que ha dicho, hay que creérselo, pero sí que los rebrotes y están afectando, yo diría más directamente al turismo. El turismo es un sector, y ha sido siempre un sector frágil, siempre hemos dependido de factores externos, en este caso es la pandemia, pero ha sido crisis políticas, crisis climatológicas y en este caso sanidad, ¿no? Pero si encima nos pegan un poquito, digamos, la pullada, ¿no? En el sentido de que ya estamos afectados bastante con lo que estamos llevando, pues ahora mismo pues estamos bastante tocados y sobre todo no solo ya para el sector turístico emisor, sino también receptivo. No nos olvidemos de que entre el turismo alemán y el turismo inglés estamos hablando de casi un 50% el que viene a España, por lo tanto es un tema
preocupante a futuro y yo diría que a día de hoy. Decíamos datos del coronavirus. Bueno, Navarra registra 44 casos, 2 nuevos brotes, lo recordamos así nos lo ha dicho la consejera de Sanidad, Santos Indurain, y Alemania, bueno, pues recomendando no viajar a Navarra por ese aumento de casos, que no es un aumento desorbitado, como lo estamos viendo, ¿no? Y que es una noticia que afecta de forma muy notable. ¿Hay una gran relación realmente turística entre este país y nuestra comunidad, Juanchi? Por supuesto, bueno, aparte que hay una relación industrial, no nos olvidemos que tenemos a Volkswagen, que tenemos también la apuesta de Lufthansa, la aerolínea alemana, por Navarra, con el vuelo directo desde Pamplona a Frankfurt, y después también porque el turismo alemán no solo para la península y para España es muy importante, y para Navarra también había sido o está siendo muy importante el turismo alemán y el turismo del Reino Unido, aunque no es un porcentaje, digamos, equiparable al resto de España, porque aquí efectivamente tenemos menos turismo y también teníamos menos turismo internacional, pero nos afecta seguro, y nos va a afectar, yo diría, más que en cantidad, psicológicamente, ¿no? El que Navarra salga en una lista negra, el que España se le deniegue o tengamos que hacer cuarentena, el que los españoles estemos vistos de una forma diferente cuando viajamos al extranjero, nos está afectando tanto para viajar como para recibir. Yo diría que es preocupante que estos rebrotes lo sabíamos, que es un poco injusto. Yo reclamaría que creo que hemos vuelto a llegar tarde. Yo creo que a nivel político se podía haber negociado a nivel políticos los países antes de sacar esta noticia. Todos nos ha sorprendido, incluso a los propios políticos parece, pero Aragón, yo sinceramente no me lo puedo creer, porque antes alguna conversación ha tenido que haber. El turismo representamos casi el 14% del PIB. Fíjate, te voy a poner un ejemplo, solamente en trabajadores representamos 3 veces más que el sector de la automoción. Siempre se habla de la automoción como problemática a la hora del empleo, pero el turismo, tanto la hotelería, la hostelería, las agencias de viajes o el sector que representa todo lo que es el ocio, pues representamos 3 veces más de personal. Si esa gente se va a la calle, estamos hablando de miles y miles de puestos de trabajo. Por lo tanto, yo creo que ya es hora de reclamar, de denunciar que el turismo debe ser una parte importante a la hora de empezar a salir de esta solución, de esta situación, y yo creo que lo hemos hablado siempre a posteriori, siempre tarde. Yo creo que es importante analizarlo como una empresa de primera mano. Claro, Juanchi, pero ¿qué vais a pedir? ¿Qué se puede reclamar a las autoridades en este sentido, ¿no? Se toma una decisión así, en principio parece unilateral, no sabemos más detalles, hemos conocido esa noticia este mediodía, y la reacción de España o la de Navarra, pues ¿cuál va a ser, ¿no? ¿Qué puede hacer? ¿Qué margen de maniobra podemos tener para que haya una revisión de este planteamiento? Poco se puede hacer, como tú lo has dicho, porque efectivamente cuando estamos hablando a niveles políticos es difícil, ¿no? Pero sí que nos tengan más en cuenta, que sepan que el turismo es yo diría que es el canal o la futura economía de cualquier país y más de España. Tenemos 85 millones de turistas que nos visitan, que mueven la economía, y Navarra mueve también mucho y estamos en un auge exponencial importante, pero también que cuenten con el turismo, que en los propios grupos de trabajo la ministra de Turismo no ha estado presente en muchos de ellos, y yo creo que es una parte importante que debe de estar, ¿no? Y después que nos amplíen los ERTEs, por supuesto. El sector turístico está muy afectado. Ahora mismo estamos trabajando, no llega a un 20%, pero no solo las agencias de viajes, sino los hoteles, muchos de la hostelería. Entonces yo creo que es un sector que mueve mucho y que se ha tenido poco en cuenta, aunque siempre se ha hablado de él, pero tiene poco en cuenta porque siempre nos han metido en la baza mala, ¿no? En que parece el ocio, el que creamos ese problema de que juntamos a gente, pero yo te diría que a nivel profesional el sector hotelero, el sector hostelero, el sector de agencia de viajes, hemos mantenido en todo momento lo que es las recomendaciones de sanidad, la distancia, los grupos, las visitas que hacemos de Pamplona las hacemos con autoguías, las hacemos con grupos muy pequeños. Los hoteles están al 100% de mantenimiento de sanidad, con el aforo limitado. Pero la calle no la podemos controlar. Entonces aquí se está echando la culpa a los jóvenes, y yo pienso que no tienen la culpa los jóvenes. Lo que tenemos la culpa es la sociedad, de que debemos de controlar la calle, porque la calle es la que nos está afectando, y tenemos la hemeroteca, vemos cualquier noticia y vemos que el problema es la calle, y esa calle nos está afectando al sector turístico, al sector económico y sobre todo al sector de imagen del país. Efectivamente, ¿no? A veces, ¿no? Hay conatos de reuniones mal planteadas por jóvenes
jóvenes y no tan jóvenes, y con esas imágenes se recorre el país informativamente y eso genera desde luego un impacto muy negativo, ¿no? para las diferentes comunidades, también para la nuestra, en esas imágenes que hemos visto, por ejemplo, en los tiempos de los no Sanfermines y que han recorrido nuestro país y que no ayudan. Bueno, pues aquí tenemos esa llamada de atención del sector del ocio, de la hostelería, que bueno, pues ve mermado desde luego su ingreso económico por esta situación de pandemia, y ahora con esta llamada de atención de Alemania, bueno, pues un golpe fuerte también para Aragón, para Cataluña y para Navarra. Juanchi Patús, muchísimas gracias por acompañarnos. A ver si hay mejores noticias que comentar, ¿verdad?, a lo largo del verano. Esperemos que en breve posible y que pasemos un verano lo más rápido posible, Eso lo más, digamos, dentro de lo que tenemos la situación, pero sobre todo que veamos pronto esa vacuna y veamos pronto ese futuro. Así es, bueno. Alentador, el bueno, el positivo, el que todos deseamos. Gracias, Juanchi. Nos vamos contigo ya y nos despedimos diciéndoles a todos ustedes muchísimas gracias y que, por supuesto, mañana a esta hora, la de siempre, tienen una cita aquí en La Muga. El equipo les espera. Hasta pronto, les esperamos.